y nos marchamos de una forma directa. Una nueva sección nos trae historias maravillosas, pero antes hablamos del 11S, del 2001, Internet, la red, lo digital, el ciberespacio, es decir, todo lo que se cuece. ¿Quién es nuestro cronista? Diego Marañón, que en ocasiones hace Milenio Red versión extendida, con polémica, con historias, como la semana pasada, y en otras él es un fenómeno para adaptarse al medio. Milenio Red versión comprimida, pues como aquellos calditos de cubo que había de concentrados que hay todavía. Bueno, pues como eso. Toda la información en apenas 4 minutos. Muy atentos, porque cada cosa que cuenta Diego es una historia que está pasando ahora mismo en Internet y que os interesa y nos interesa. Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. El huracán Irene no solo dejó un rastro de caos por Nueva York, sino también algo más inesperado, casi como un clon del monstruo de Montauk que hizo las delicias de los aficionados a la criptozoología hace poco más de un año. Una extraña criatura apareció varada en la orilla de la isla de Long Beach. Se trata de un monstruo que dejó el huracán Irene. Aparece un tanto como hinchado y no se la ha podido identificar, según informó un sitio web. Ahora se espera que las muestras de ADN sean analizadas para determinar de qué criatura se trata. Mientras tanto, en la red se especula con la naturaleza del animal. Un perro, un oso o incluso, no sería la primera vez, una simple falsificación. Tiene menos ficción de lo que la gente piensa. Lo que sí me gusta es que ese libro haya llegado al corazón de la gente. Eso quiere decir que algo tiene el agua cuando la bendicen. Una noticia muy esperada. JJ Benítez, quien por cierto esta semana cumplía 65 años anunciando su deseo de abandonar la investigación activa, colgaba este verano una nota en su página oficial, jjbenitez.com, donde nos comunicaba que el pasado 12 de julio fue terminado el 9º y último Caballo de Troya. 1.341 folios y 218 días invertidos en la transcripción de los folios del mayor son las cifras que el autor navarro nos adelanta en esta última hora. Al parecer, es posible que el tan esperado final de la saga llegue a las librerías en octubre o noviembre. A mí me ha cambiado 180 grados. Mi visión de Dios, por supuesto, mi visión del propio Jesús de Nazaret, de su trabajo aquí, de las razones de su venida, de su verdadero mensaje, me ha hecho totalmente distinto en el sentido de cuál es mi objetivo en la vida. Apolo 18, un falso documental que explica las razones de por qué el hombre no ha vuelto a la Luna, se estrena este fin de semana en los cines estadounidenses. La expectación en ciertos sectores de la red ha sido tan grande que la propia NASA ha salido al paso. Aunque en un primer momento la agencia estuvo implicada en el largometraje, tras comprobar cómo iba a desarrollarse la campaña de marketing al más puro estilo Bruja de Blair, esta semana decidían lanzar una rotunda advertencia: Apolo 18 no es un documental. Además, seguramente relacionado con este asunto, en Internet podemos encontrar un vídeo viral con un programa falso, supuestamente censurado en los años 70, que ha creado bastante revuelo y que en no pocos sitios se ha dado por cierto sin serlo. Nos suponemos a ustedes enterados de los rumores que en los últimos meses azotan como un vendaval a la NASA. Unos rumores que nos hablan de unos archivos, unas imágenes, unas filmaciones, como mínimo incómodas para el programa espacial norteamericano y, por qué no decirlo, para el resto del mundo. Y 10 años después de la catástrofe, el movimiento de los 9/11 Truthers, o buscadores de la verdad del 11S, sigue más activo que nunca en la red. Se trata de gente que desconfía de la versión oficial sobre lo ocurrido y que busca explicaciones y teorías alternativas. A lo largo de la historia, la búsqueda de explicación para acontecimientos impactantes como Pearl Harbor y el asesinato del presidente Kennedy ha generado teorías contrarias a las conclusiones oficiales. El 11 de septiembre es uno de esos acontecimientos. Y es que Internet tiene una importancia fundamental para los teóricos de la conspiración. Para comprobarlo no hace falta más que darse una vuelta por abovtopsecret.com, una de las páginas sobre conjuras no oficiales más visitadas del mundo, que recientemente publicaba una interesantísima y reveladora macroencuesta sobre el 11S entre sus usuarios y visitantes. Ese enlace y todos los demás que hemos mencionado en este Milenio Red estarán accesibles gracias a Guillermo León desde ikerjimenez.com. No todo es lo que parece. Milenio 3, Cadena Ser, Iker Jiménez. Basado en hechos reales. Pues sí,
un viejo proyector de cine, de esos que ya casi no quedan. Porque las películas que queremos comentar tienen su historia fotograma a fotograma. Yo lo planteaba a mis amigos y a todos vosotros. Vamos a ver. Atentos porque esto es muy sorprendente. Es otra especie de caja de Pandora pero llena de celuloide. El interpretador, el hombre de la sala, colocando estas viejas cintas, es Javier Pérez Campos. 1847. Hydesville, Nueva York. Fraude o no, ahí nace el moderno espiritismo. Incluso hay una especie de monolito que lo recuerda. Unas niñas, unos golpes. Seguro que se ha contado en la radio más de 1847 veces. Así que no hace falta repetir ni un solo argumento. Se funda la conexión posible entre hombres y entidades de otros planos. Se cuenta que se encontrará también en el subsuelo el cadáver de un buhonero, Charles Bryan Rosma. Se cuentan 1000 historias que al final se quedan fluyendo entre la realidad y la ficción. Pero la fecha está clara, 1847. ¿Es posible que en Estados Unidos, 30 años antes, una familia viviese los mismos acontecimientos? Y me atrevo a decir, con mucha mayor gravedad, parece que sí. Esa película se llamó Maleficio y venía con el cartelito tan polémico de basado en hechos reales. Esta noche descubrimos si eso es verdad. Primeros ruidos en la pared. A continuación, pasos. Y luego la abofeteó en la mejilla una decena de veces. Aquí hay algo maligno. ¿Quién anda ahí? ¿Ahora todos sufrimos pesadillas, profesor? ¡Nancy! ¡Nancy! 3:39. Seguro que muchos habéis visto esta película, con algunos efectos muy poderosos, muy desagradable. Es ese tiempo del Estados Unidos profundo y una familia que parece que está conviviendo casi con lo infernal. Pero es 30 años antes, repito, de los primeros sucesos del espiritismo. Maleficio. Javier Pérez Campos, compañero, resulta que Maleficio tiene una historia real muy poco conocida aquí en España. Pues sí, Maleficio es una película que además pasó un poco desapercibida, ¿no? Para mi gusto, por todo lo que muestra, ¿no? Y cómo lo muestra. Cuenta la historia, y nos vamos a centrar en la historia real, que tiene una fuerza, como decimos muchas veces, ¿no? La realidad supera la ficción. Y bueno, pues la familia Bell vivía tranquila en el pequeño pueblo de Red River, actualmente conocido como Adams. O sea, tenemos pueblo y familia, o sea, no estamos hablando de una ficción. No, tenemos incluso fotografías grabados que ahora iremos comentando. Y bueno, pues esta familia llevaba 15 años viviendo en la completa tranquilidad de esa cabaña de madera, cuando de repente alrededor de este lugar empiezan a ocurrir fenómenos de todo tipo. Empiezan como pequeños arañazos en las ventanas, pasos en el piso superior de la casa, e incluso visiones muy bizarras. El padre John Bell, el padre de familia, una noche que regresa de caza y se encuentra merodeando por la puerta de su casa una extraña figura. Es un perro con la cabeza de un conejo que camina sobre sus dos patas traseras. Eso es lo que dice el padre. Todo esto se recoge, y ahora lo comentaremos, en un libro que investigadores y coleccionistas han buscado durante mucho tiempo y que tienen en su poder incluso. Esto empieza a inquietar a la familia Bell, empieza a romper con la cotidianeidad, ¿no? de sus vidas, y empieza el fenómeno a tener mayor intensidad cada vez. Si quieres, vamos a escuchar el primer corte, en el que vemos cómo el director Courtney Solomon reflejaba el principio de estos fenómenos en la habitación de Betsy Bell, que es principalmente la persona que sufre incluso las agresiones de este fenómeno. Sí, es la hija de John Bell, la persona principal de esta historia, y que es la principal afectada.
Sí, ¿qué ha sido ese ruido? Madre, hay algo en mi habitación. Cálmate, cariño. Tranquilízate. Hay algo en mi habitación. El viento ha abierto la ventana. Voy a cerrarla. No, aquí dentro hay algo. Ha conseguido entrar. Seguro que muchos estarán pensando en El Exorcista. Parecía la conversación entre la niña y su madre: en esta habitación hay algo, ha conseguido entrar. Claro, nos trasladamos a 1973. Pero no, esto es 140 años antes. ¿Qué estaba pasando? Pues era el momento de uno de los primeros ataques que sufre Betsy en su habitación, pero como te digo, con el paso del tiempo parece que este ser que atormentaba a la familia Bell empieza a tener una ira mucho mayor, una fuerza mayor, y empieza principalmente con estos arañazos, golpes y demás. Acaba incluso arrancando las ropas de la cama de Betsy, acaba incluso golpeando en la mejilla varias veces, arrastrándola de los pelos por el suelo de su habitación y de toda su casa, e incluso los familiares una noche abren la puerta y ven como Betsy está como colgando del cabello y unas manos invisibles están abofeteándola. Y este es el cartel, que era un efecto especial, cuidado, muy logrado, de la película Maleficio, que yo creo que se estrenó hacia el 2007 y 2008 en España. El cartel era de verdad impactante, era una muchacha, claro, uno lo veía desde el punto de vista del misterio y era como recrear todo el ambiente de la historia de las hermanas Fox, todo. La muchacha, una adolescente, estaba pues prendida por algo del aire, el pelo hacia arriba, el pelo erizado hacia arriba, como cogido por una mano invisible, y algo le estaba agrediendo. Y ese era el cartel que además tuvo su polémica en su día en Estados Unidos. Al parecer, los investigadores del caso real llegan al límite de asegurar que esto estaba ocurriendo en esa casa en 1817. Sí, 1817. Y además la historia llega a tomar un calibre que gente de poblaciones cercanas incluso se empieza a acercar a este hogar casi como peregrinaciones hacia lo sobrenatural. La familia Bell en ningún momento cobra nada a todos los visitantes, incluso se les ofrece cobijo y alimento durante el tiempo que quieran estar allí. Y llega un momento en que incluso piden ayuda a un exorcista de la época, ¿no? Claro, el fenómeno, Javi, por lógica, mucho antes del nacimiento del espiritismo, ¿cómo había sido interpretado por las autoridades? Imagino que desde el prisma eclesiástico. O sea, ahí había aparecido el demonio o estaba ocurriendo algo demoníaco, aunque lo que estamos viendo es muy parecido a otros casos, pues como el ente y otras historias de místicos y no místicos que se sienten agredidos por algo. Entonces, la gente imagino que tendría miedo y acusaría a las fuerzas del mal de estar actuando ahí. Sí, se habló casi de un demonio, de un ente que venía del más allá para atormentar a esta familia. Y por eso precisamente se montan incluso sesiones de espiritismo temprano, ¿no? Digamos, en las que se reza la Biblia, se leen todo tipo de oraciones, de salmos, intentando expulsar a ese demonio de ese lugar. Y de esto me cuentas que hay constatación histórica. Sí, existe un libro que ahora comentamos un poquito más adelante si quieres, que un coleccionista tiene en sus manos ahora mismo, y existen copias incluso por internet que la gente puede comprar. Existe la cabaña donde ocurrieron todos estos hechos, existen grabados de todos los personajes, y existen sobre todo las tumbas de aquellas personas que murieron atormentadas. Por favor, ahora cogeos de la mano. Recitaremos juntos esta oración 3 veces. Demonio, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, enmudece y sal de esta casa para siempre. Demonio, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, enmudece y sal de esta casa para siempre. Demonio, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, enmudece y sal de esta casa para siempre. Demonio, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, enmudece y sal de esta casa para siempre. Nos imaginamos, evidentemente, un colectivo muy religioso, muy cerrado, muy temeroso de Dios y del demonio, centrado en esa casa. ¿Por qué? Porque las agresiones a esa niña seguían, agresiones de una entidad aparentemente invisible. El resto de la familia podía ver los fenómenos. ¿Se detectaron o clasificaron fenómenos típicos de los poltergeists o del espiritismo?
Claro, porque, bueno, se podría hablar un poco de una psicosis de esta niña, ¿no? Pero es que todos los miembros de la familia Bell sufrían en sus carnes, de una forma o de otra, los fenómenos de este tipo, ¿no? Siempre agresivos. Sí, siempre agresivos. Lo que pasa es que se habla, y en muchos estudios posteriores que se han hecho sobre este caso, estudios modernos parapsicológicos, se habla un poco de que este ente desconocido tenía cualidades casi humanas, y era selectivo, porque procesaba un odio terrible y atroz hacia John Bell, padre de familia, y también hacia Betsy Bell, y sin embargo hacia la madre, hacia Lucy Bell, procesaba sin embargo un cariño fuera de lo normal. E incluso, bueno, pues estas agresiones físicas eran visibles continuamente. Llega incluso a agredir sexualmente a Betsy Bell. Esa escena que luego veríamos en películas como El Ente ya ocurrieron cientos de años antes. Y bueno, incluso pues otro tipo de fenómenos como por ejemplo, llegar a reproducir conversaciones que habían ocurrido y tenido lugar en casas de los vecinos, pues en el salón de la casa de los Bell. Estabas hablando de personas que en aquella época, siglo XIX, aseguraban que estaban oyendo voces que se correspondían a escenas, claro, mucho antes de cualquier tipo de grabación, que se producían en otros lugares. Sí, e incluso que adelantaba hechos futuros que iban a ocurrir y, bueno, amenazaba continuamente de muerte a John Bell, y esto es un hecho importante porque finalmente acabaría ocurriendo lo que este supuesto ente decía desde un primer momento. Hubo incluso presencias en la casa humanas, me refiero, de máxima importancia, interesándose por el caso. Sí, allí llegó un hombre, pues una persona de alto rango militar, a tomar constancia de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Esa persona vive en sus carnes todo lo que allí le habían comentado, las agresiones, con más virulencia que nunca prácticamente. Aquella persona se fue diciendo que prefería luchar contra la Armada Británica a pasar una noche en la casa de los Bell, y aquella persona era Andrew Jackson, que con el tiempo acabaría siendo el 7º presidente de los Estados Unidos. Vayamos a la realidad, a esto que parece una película increíble. Por cierto, ¿hubo alguna muerte? Sí. Ocurrió finalmente John Bell un 19 de diciembre del año de los 1830, sí. John Bell aparece muerto en su habitación al lado de una botella. Pues todos piensan que John Bell ha sido envenenado, ¿no? Dan a probar el líquido de esa botella a un gato que tenían por allí, y el gato efectivamente muere. Lo que no se sabe y se ha teorizado mucho es si John Bell le cambiaron sus medicamentos por esa botella de veneno, o si fue él que en un intento desesperado de acabar con la maldición intentó acabar con su vida. Ha habido investigadores que hablan de caso concreto, de grabados, de fotografías de una casa, o sea, una especie de copia de lo que ocurre en Hinesville, Nueva York, donde existió hasta hace poco, ahora creo que hay una reproducción, la casa donde nace el espiritismo. Nos extraña que esto sea mucho antes. Hemos logrado saber algo de ese libro. Sí, vamos a escuchar en el corte pues a uno de los investigadores privados que tiene este libro en sus manos. Fue el primero, Beau Adams, coleccionista de la zona, y que, bueno, pues se obsesionó con el caso hasta lograr dar con este libro. El aspecto más interesante de esta historia es que la gente y los lugares puedan demostrarse como algo real. Había un hombre llamado M.V. Ingram que escribió Historia autentificada de la bruja de Bell. Se imprimió en 1894. 1894, un libro siempre desde el punto de vista de lo brujeril, nunca mencionando el espiritismo, pero lo que cuentan en esa casa pues tiene mucho que ver con fenómenos que todos conocemos, se han hecho célebres después. Esa familia, al parecer, pues fue enterrada cerca del lugar y está en sus tumbas. Existen documentos sobre sus tumbas y los principales protagonistas de esta acción o infestación diabólica, según, ¿no?, la mentalidad de su tiempo. Sí, finalmente la teoría que se llegó a dar al porqué del encantamiento. Esta familia había vivido 15 años antes en ese hogar y nunca había ocurrido nada extraño ni habían vivido nada fuera de lo normal, ¿no?, hasta ese momento. Pronto empiezan a atar cabos y llegan a un nombre, Kate Batts. Kate Batts era una vecina con la que John Bell, el padre de familia, había hecho unos tratos, una compraventa de tierras que finalmente no había acabado como debía acabar, y Kate Batts pues perdió dinero, ¿no?, en esa compraventa.
bueno, pues Kate Batts, delante de muchísima gente, de una gran cantidad de personas, maldijo a John Bell y le aseguró que él y su familia acabarían pagando por ese timo, entre comillas. Por eso la historia y el título de la película, que jugaba con esa historia que no se explica bien en el film, de maleficio, o sea, una casa maldita. Y hay una vieja, nueva tradición, porque a día de hoy siguen personas acudiendo al entorno, al lugar de los hechos, esperando algo. Hoy. Sí, porque el momento en el que el ente se va es un momento también muy de película, ¿no? Aparece una gran bola de humo en medio del salón y una voz asegura ser el espíritu y asegura que se marcha, pero que volverá 7 años después para atormentar a sus predecesores. Efectivamente, las crónicas constatan que 7 años después vuelve ese maleficio durante unos días a atormentar a los descendientes de la familia Bell, que aún hoy en Red River se siguen encontrando gente con el apellido Bell. Y en ese momento, a los 7 años, dice que volvería 135 años después. Pues bien, Iker, esa casa sigue hoy en pie, es un museo, el Museo de los Bell, donde se habla de toda esta historia, y son decenas los visitantes que a estas horas de hoy siguen acudiendo al lugar casi en peregrinación, siguen haciendo fotos y siguen contando experiencias de imágenes donde se ven cosas bastante extrañas, de grabaciones fuera de lo normal e incluso de esas sensaciones como si la maldición continuara allí hoy en día. O sea que en la época de lo digital, en pleno siglo XXI, evidentemente un hecho que seguro que tendrá componentes de leyenda adosados con el tiempo, historias absolutamente delirantes, pero que parece que tienen una base real. Hay investigadores y ese libro, que sería una joya encontrarlo, chicos. Yo creo que ese libro de 1894, hablando de un caso 30 años antes de la familia Fox, me parece sorprendente. Yo no conocía la historia, investigaremos, pero es que hay muchas películas que tienen pues como un doblaje maldito en este sentido, ¿no? Se olvidó parte de la información, una información que nos interesa desde el punto de vista de la realidad. Sea exagerado o no, hoy en día sigue la peregrinación a este lugar concreto, a una humilde casa de madera. Es el origen, la historia real que esconde la película Maleficio. Javi, muchísimas gracias por esta extraña proyección. Gracias, Iker. Y puede que nos dé tiempo, Carlos Largo, a tener incluso un colofón, un minuto, una especie de recuerdo, ¿no? Hoy hemos tenido muchos recuerdos, desde luego, pero uno, casi como un sello sonoro, de algo que tiene que ver con este programa. Son las efemérides, pero centradas en Milenio 3, historias que ocurrieron en estos micrófonos. Y como vamos ya acumulando muchos programas, muchos cientos de programas, Carlos Largo nos quiere poner un poco nostálgicos. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Después de esta historia de los Bell, después de recordar el 11S, después de Milenio Red, después de los Butalla, después de Xavier C., después del médico y su testimonio, a ver con qué cierras el programa, amigo. Pues vamos a continuar por la senda del miedo. Y además vamos a escuchar una grabación que realizasteis para una investigación muy especial. El programa se emitió el 9 de marzo del 2003, volvemos al pasado, y vamos a recuperar un sonido vinculado a una familia, la familia Chamorro, y un lugar, la Casa de la Colomera. Allí estuvisteis con Luis Mariano y recogisteis una grabación que a mí pues me ha llamado mucho la atención. Vamos a escuchar. Estamos en un lugar donde no hay absolutamente nadie, en mitad de la nada. De repente, en algunas psicofonías donde surge este sonido que vais a escuchar, los perros de muy lejanos puntos se ponían locos a ladrar. En este son los pájaros, era todo silencio y de repente los pájaros empiezan a piar de una forma tremenda y surge algo mecánico, un sonido mecánico, que nos parece sinceramente una puerta que se abre o una especie de cajón de madera que se abre y un sonido como de una onda que interferiese. Ahí no había absolutamente nada, no había postes de electricidad. Bueno, escuchad vosotros. En el momento de la grabación no se oía nada y estábamos ahí, con todo completamente aislado. En mitad de la Sierra Morena, y una grabación que tiene mucho, yo creo, analizándola, de sonidos extraños, pero Jaén también tiene una monja fantasmal. Una amiga ha trabajado allí y la vio. Por lo que me contó, las enfermeras y auxiliares que trabajan en el hospital no se atreven a acudir solas a ciertas partes. Si algún día hacéis un especial o os interesa el tema, quedo a vuestra disposición. Pues muchas gracias. Lucía Blasco es otra de las ganadoras. Nos decía buenas noches a todo el equipo. He pasado un tiempo en el Gregorio Marañón con mi tía, que ha tenido que pasar por quirófano.
Cuando salió de la operación dijo que su madre y su abuela habían estado charlando con ella durante todo el posoperatorio. Ambas estaban muertas. 2 días antes, estando con ella en su habitación del hospital, vi a una monja completamente vestida de blanco que se aproximaba a mí en la habitación. Era las 5 de la mañana y no podía dormir. No sé cómo ni cuándo entró, solo sé que después desapareció por el pasillo del hospital. Y el último de los ganadores es David Martín de Madrid, que decía que aquel 11 de septiembre, que tenía poco más de 12 años y estaba viendo la televisión, por lo que lo viví como tanta gente en directo. Hoy, 10 años después, estoy en el último año de la carrera, aspirando a ser periodista, y me pongo en la piel de José Antonio Marcos, Javier del Pino y de todos los compañeros que tuvieron que narrar en directo un hecho tan atroz. Creo haber crecido con esa imagen en la retina y que ha marcado a toda mi generación, que posiblemente es más consciente que nunca del dolor que unos seres humanos pueden infligir a otros por el, en ocasiones, nefasto poder de las ideas. En ocasiones no, siempre, el nefasto poder de algunas ideas. Es verdad, José Antonio Marcos, Ponseti, Javier del Pino, compañeros de nuestra quinta radiofónica, vamos a decir así. Sorprende ver todo esto. Parte de la historia, como parte de la historia, son las cosas que nos cuenta, y él mismo en sí, Santiago Camacho. Hasta la próxima semana, compañero, y en poco empezamos la aventura televisiva. Eso te iba a decir, que ya queda poquito para que nos veamos los domingos. Y yo creo que va a ser espectacular, ¿eh? Yo solo os puedo decir una cosa, ¿eh? Estoy más emocionado que nunca, con las posibilidades, no solo de estar con vosotros aquí en la radio, en este programa reformado, sino de lo que viene en la tele. Y ahí estará, como siempre, Javier Sierra. Pues ahí estaremos. En 7 días otro archivo. Estoy ya me conoces, ¿no? Estoy con los dientes largos ya. Lo sé. Y yo también. Vamos a ver qué caso es el que desempolvamos y volvemos a traer a estos micrófonos. Y además sorpresas que ojalá estén Mariano Revilla, Merallo y compañía mediante para la próxima semana. Javier Campos, gracias, compañero. Gracias, un abrazo. Felices investigaciones por esa piel de toro. Carmen, nos vemos en 7 días. Nos vemos en 7 días y alegría para todos. Alegría para todos. Carlos Largo, Fermín Agustí, que nos han puesto la carne de gallina con el 11S. Noel Calero, gracias, el mago del sonido, y ahora noticias en la SER. Sed muy felices, amigos.